Hola, te damos la bienvenida a la capacitación Domina la NRD2. Aquí aprenderás lo esencial para aplicar la norma correctamente. Para esta actividad contamos con el acompañamiento de la ingeniera Susan Godoy, quien cuenta con 5 años de experiencia en asesoría técnica, revisión de proyectos y evaluación para la norma de reducción de desastres número 2. Ella es una ingeniera industrial egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría para la gestión de riesgos con enfoque en seguridad laboral y actualmente está cursando el 5º semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Regional. Damos inicio a la capacitación de NR2, Norma de Reducción de Desastres número 2. Vamos a abordar los aspectos técnicos. Cabe mencionar que dicha normativa es aplicable para todo tipo de inmueble o proyecto que tenga como finalidad el uso público. Esto pueden ser obras nuevas, existentes o remodelaciones, ¿verdad? La NR2 establece únicamente los requisitos mínimos que debe contar el inmueble o el proyecto para que las personas puedan evacuar de forma segura. El contenido de la normativa lo tenemos en función de la carga de ocupación, señalización, iluminación y plan de respuesta a emergencias. Las salidas de emergencia vamos a observar que es toda puerta, pasillo, corredor, gradas y rampas que tenemos para evacuar hacia la vía pública o hacia el exterior. Cuando hablamos de salidas de emergencia, vamos a identificar que tenemos que tener una cantidad de personas en función, una cantidad de salidas de emergencia en función de la carga de ocupación, un ancho, ubicación y distancias máximas a recorrer de las salidas de emergencias. Como toda ley o toda norma, sabemos de que tenemos excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Son las viviendas unifamiliares, nuestras casas, áreas abiertas donde el perímetro no limita la evacuación, pueden ser estacionamientos que tengan área libre donde se puede considerar como punto de reunión, apartamentos o viviendas que tengan salida directa e independiente a la vía pública, que no constituye en propiedad horizontal, y también locales comerciales de 65 metros cuadrados donde la puerta no obstruya, no se tenga una diferencia de nivel y no represente un obstáculo para evacuar. La carga de ocupación. Esto es importante en todos los aspectos debido a que en función de la carga de ocupación es como vamos a ir analizando nuestro inmueble o nuestro expediente. Es decir, que la carga de ocupación nos ayuda a saber cuál es la cantidad de personas que va a albergar este inmueble en sus ambientes y por nivel. La única finalidad de la carga de ocupación es que verificar la capacidad de evacuación únicamente, no se determina en función del confort. Para determinar la carga de ocupación tenemos dos formas, con asientos fijos y sin asientos fijos. Cuando contamos con asientos fijos, pudiendo ser ambientes como los cines o teatros, donde tenemos asientos anclados al suelo, eso vamos a contar la cantidad de asientos fijos que tenemos y eso me va a indicar mi carga de ocupación. La carga de ocupación con asientos fijos de igual forma puede ser medida con longitud de banca, eso puede ser estadios, ¿verdad? Medimos la longitud en metros lineales de la banca y lo vamos a dividir dentro del factor que es 0.45, eso me va a generar un número. Y ese número va a ser la cantidad de personas que va a albergar esa fila. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque la carga de ocupación no podemos tener decimales. Siempre lo tenemos que aproximar al entero superior. Por ejemplo, si como carga de ocupación yo tengo como resultado 1.2, yo automáticamente sé que eso voy a tener 2 personas. Sin asientos fijos nos vamos a basar. La fórmula es área en metros cuadrados dividido el factor. ¿Quién me va a dar el factor? El factor me lo va a indicar el uso del que yo estoy analizando. Y esos usos lo vamos a encontrar en la tabla número 1 que contiene el acuerdo. Ahí vamos a encontrar diferentes usos. Si no existiera un uso dentro de esa tabla, un uso similar al que estamos colocando nosotros, pues vamos a utilizar el de otros usos. Si no, vamos a utilizar el más crítico, ¿verdad? Cabe mencionar que la norma NR2
deja indicado que se debe presumir que todas las áreas están ocupadas al mismo tiempo y que la carga máxima calculada de carga de ocupación no debe de exceder la capacidad de evacuación. Esta, como podemos observar, es nuestra tabla de carga de ocupación. En el lado izquierdo tenemos los usos, en el lado al medio tenemos el mínimo 2 salidas de emergencia, sin contar elevadores, que se requiere cuando el número de ocupantes es por lo menos. Y del lado derecho, en la columna del lado derecho, vamos a encontrar el factor de carga de ocupación. Si nos podemos dar cuenta, existen diferentes usos, factores y cantidad de personas para requerir de 1 o 2 salidas de emergencia. Esta es la otra parte de la tabla de carga de ocupación. Siguiendo el ejemplo, podemos observar que esto es una planta de un apartamento donde tenemos diferentes apartamentos con diferentes áreas. ¿Cómo vamos a calcular la carga de ocupación? Vamos a considerar todo el área que constituye el apartamento, considerando en los niveles superiores los balcones, si contaran con algún patio o alguna pérgola, y para los niveles inferiores podrían ser también los patios o los jardines donde estas personas tienen acceso. ¿Cómo calculamos la carga de ocupación? Vamos a tomar toda esta área en metros cuadrados y lo vamos a dividir dentro del factor que me indica la normativa, y eso me va a generar la cantidad de ocupantes que voy a tener por ambiente, por cada uno de los apartamentos. Ahora bien, esto es el análisis de la parte interna a la parte externa, es decir, que voy a calcular la carga de ocupación de cada uno de estos apartamentos, lo voy a sumar y esa es la cantidad de personas que yo tengo que evacuar por ese nivel, donde tenemos que considerar que los corredores tienen que cumplir con el ancho requerido por la normativa, de igual forma nuestro medio de evacuación pudiendo ser rampas o gradas. Salidas de emergencia. Es un medio continuo y sin obstrucción de salida que incluye pasadizos, puertas, portones, rampas, entre otros. Es todo medio de evacuación continua que vamos a tener para evacuar nuestro ambiente o nuestro nivel. ¿Qué observamos en salidas de emergencia? Vamos a observar la cantidad de salidas de emergencia que nos requiere, el ancho de cada una de las salidas de emergencia, la ubicación de cada una de estas salidas de emergencia y las distancias máximas a recorrer. Si regresamos nuevamente a nuestra tabla de número 1, podemos observar que en la parte izquierda, como les indicaba, están los usos. En la parte en medio, acá están mínimo 2 salidas de emergencia cuando cuento con cierta cantidad de personas, y del lado derecho está el factor para calcular la carga de ocupación. ¿Cómo la utilizamos? Ahora bien, por ejemplo, si estamos utilizando salas de lectura de bibliotecas, nosotros sabemos que el factor es 4.64, entonces ¿cómo lo calculamos? Tenemos el área total de las bibliotecas, de la sala de bibliotecas, lo vamos a dividir dentro del factor 4.64 y eso me va a generar el número. Si el número es igual a la columna, al número que está en la columna de en medio, por ejemplo 50 personas, automáticamente yo sé que yo requiero 2 salidas de emergencia para ese ambiente. Ahora bien, si yo tengo, cuando hago el cálculo me genera 38 personas, automáticamente yo sé que únicamente tengo que contar con una salida de emergencia. Así es como utilizamos esta tabla número 1 para determinar la cantidad de salidas de emergencia en función de nuestro uso y nuestro factor. Tenemos que tener cuidado, puesto que en función de los usos vamos a tener factores y la cantidad mínimo de salidas de emergencia. Por ejemplo, si evaluamos guarderías, mi factor cambia. El factor es 3.27 y la normativa me requiere que a partir de 7 personas yo tengo que contar con 2 salidas de emergencia. La tabla, recalcando, la tabla vamos a utilizarla únicamente para verificar si necesitamos 1 o 2 salidas de emergencia. Ahora bien, como regla general tenemos este cuadro, donde la normativa me indica si yo tengo carga de ocupación de 500 personas hacia abajo, voy a tener únicamente 2 salidas de emergencia. Si tengo de 501 a 999, 3 salidas de emergencia. Si tengo de 1000 hacia arriba, voy a tener 4 salidas de emergencia.
El número máximo de salidas de emergencia debe ser mantenido hasta llegar al nivel de desfogue. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que si yo estoy analizando una torre de apartamentos o de una plaza comercial, si mi nivel 3 me requiere 3 salidas de emergencia, aunque en los niveles inferiores el nivel me requiere menos salidas de emergencia, pero el hecho que el nivel 3 me requiera 3 salidas de emergencia, yo esas salidas de emergencia las tengo que mantener hasta llegar a mi nivel de desfogue, es decir, hasta el nivel 1. Las salidas a través de otros salones está permitida siempre y cuando estas salidas de emergencia no sean a través de cocina, áreas de almacenamiento, bodegas o usos similares. Esta tabla es acerca de mi carga de ocupación acumulada. ¿Cómo voy a saber cuándo aplicar esta ley o esta de carga de ocupación acumulada? Es decir, si yo tengo 500 personas, automáticamente sé que tengo que analizar mi carga de ocupación acumulada. ¿Cómo lo calculamos? Es decir, en este ejemplo, nuestro nivel de desfogue es el nivel 1. Entonces, voy a considerar el 100% de mi carga de ocupación del nivel 1 más el 50% de mi carga de ocupación del nivel 2 más el 25% de carga de ocupación del nivel 3. Asimismo, voy a sumar mi 50% de carga de ocupación de sótanos y eso va a ser mi carga total que va a evacuar a través del nivel 1. Ya observamos la cantidad de salidas de emergencia. Nos tenemos que guiar de la tabla número 1 para saber si necesitamos 1 o 2 salidas de emergencia y de mi tabla general para saber si necesito 3 o 4 salidas de emergencia. Ahora vamos a observar el ancho mínimo de salidas de emergencia. Las puertas, en función de los artículos de la normativa, me indica que tengo que tener con un ancho mínimo de 90 centímetros cada una de las puertas. Para corredores, gradas y rampas son 49 personas o menos para contar con un ancho de 90 centímetros. Ahora bien, si yo tengo una carga de ocupación mayor, igual o mayor a 50 personas, automáticamente yo sé que tengo que tener un ancho de salida de 110 centímetros. ¿Cómo vamos a verificar de igual forma nuestras salidas de emergencia? Lo anterior es una regla general. Ahora bien, tenemos que verificar también que este ancho sí sea suficiente para cuando tenemos cargas de ocupación bastante grandes. Por ejemplo, para puertas voy a utilizar la fórmula carga de ocupación por el factor de 0.5, lo divido entre 100 y eso va a ser mi cantidad de metros lineales que debo de dividir para saber qué cantidad de salidas de emergencia qué cantidad de ancho de salidas de emergencia tengo. Corredores, carga de ocupación por 0.5 dividido 100 y ese es mi ancho total que debo dividir en las salidas de emergencia requeridas. De igual forma, la fórmula aplica para rampas. Ahora bien, si hablamos de gradas, el factor varía. Vamos a contar con la carga de ocupación por el factor de 0.76, lo divido dentro de 100 y esa va a ser mi cantidad de metros lineales que debo de tener en las salidas de emergencia. Ese valor lo voy a dividir en la cantidad de salidas de emergencia que requiero. El ancho total, pues, tiene que ser dividido en partes iguales, es decir, si la normativa me está solicitando que debo de tener un ancho de 4 metros lineales y únicamente 2 salidas de emergencia, automáticamente sé que cada una de esas salidas tengo que tener 2 metros. Esto es un ejemplo y un cálculo bastante rápido de ancho de salidas de emergencia. Si yo cuento con una carga de ocupación menor a 50 personas, tengo los elementos puertas, corredores, gradas y rampas, automáticamente sé que mi ancho de salida de emergencia tiene que ser 90 centímetros. Ahora bien, cuando yo tengo una carga de ocupación de 62 personas, como nos dimos cuenta, en función de la salida de emergencia que voy a utilizar, eso va a ser mi factor con el que voy a analizar. Es decir, si yo tengo una cantidad de personas una cantidad de 62 personas, y voy a evacuar a través de puertas, 62 lo multiplico por 0.50, lo divido dentro de 100 y eso va a ser mi cantidad de metros. Si se dan cuenta, esta cantidad nos genera 0.31. Ahora bien, ¿cuál voy a elegir o cuál voy a decidir? Pues acá voy a decidir el valor de 90 centímetros porque es el mayor. Para estos casos, cuando uno realiza el cálculo y el cálculo le genera menor al valor que me indica la normativa, siempre voy a elegir el mayor. Ahora bien,
Cuando yo tengo una carga de ocupación de 480 personas y lo divido y voy a evacuar a través de grada, lo divido por el factor 0.76. El total me genera 3.65 metros. Eso lo tengo que dividir en la cantidad de salidas de emergencia que me requiere. Para este caso son 2 salidas de emergencia y al sumar las 2 salidas de emergencia, automáticamente el valor me tiene que generar 3.65 metros. Ubicación de salidas de emergencia. Cuando requerimos 2 salidas de emergencia, la norma me requiere una salida de emergencia, únicamente voy a colocarla como el diseño me lo requiera, no importa dónde lo voy a indicar. Ahora bien, si necesitamos 2 salidas de emergencia, ¿cómo las ubicamos? La normativa me indica que es medida mediante una línea recta entre 2 salidas, cuya separación no debe ser menor a la distancia de la diagonal mayor del ambiente que voy a evacuar o el nivel. Es decir, que si mi figura tengo un rectángulo, yo voy a trasladarlo. Por ejemplo, para este caso, mi diagonal mayor es la línea celeste. Esa sería mi diagonal mayor y mi separación de salidas de emergencia es mi línea naranja. Si celeste mide D, automáticamente yo sé que naranja tiene que medir, por ende, D medios. Trayectos máximos a recorrer. La normativa me permite contar hasta un trayecto de 45 metros de recorrido del punto más lejano a la salida más cercana, ¿verdad? O más próxima, sin rociadores contra incendios. Ahora bien, si yo tengo un recorrido de 60 metros, tengo que utilizar en todo el nivel, tengo que utilizar rociadores automáticos contra incendios. Sí, eso es para todo tipo de inmuebles. Ahora bien, si yo tengo una bodega de una sola planta, puedo llegar hasta un recorrido de 120 metros, pero con la salvedad que tenemos que tener rociadores automáticos contra incendios y sistema de ventilación de humo y calor, únicamente para bodegas de una sola planta. Puertas. Ya observamos la cantidad, el ancho, la ubicación y distancias máximas a recorrer. ¿Cómo observamos? ¿Qué es lo que analizamos en puertas? Analizamos que debe ser tipo pivote o bisagra, que cuente con ancho no menor a 90 centímetros y alto mínimo de 203 centímetros, que cuente con un mecanismo de una sola acción, empujar para abrir. Puede ser cualquier tipo de mecanismo que se apegue a los requerimientos de la normativa. Las puertas únicamente pueden ser abatibles cuando contemos con carga de ocupación menor a 100 personas y se tenga una ventana de 1290 centímetros cuadrados. Esto es un ejemplo de puertas, como lo deben de presentar, un ancho de 90 centímetros o 1,10 centímetros. Esas son las características, una puerta metálica que tiene barra antipánico. Ustedes pueden elegir el mecanismo básicamente, ¿verdad? Lo que quieren colocar. Y debe tener nivel de piso continuo y horizontal al atravesar la puerta. Esta es otro ejemplo de cargas cuando tengo puertas de doble abatimiento. Se pueden abatir o abrir hacia ambas direcciones. Tengo mi ventana. Ojo, cuando tengo una puerta de doble abatimiento, cada una de las hojas debe de medir un ancho no menor a 90 centímetros. Los niveles de piso de las puertas deben de ser horizontales. Tiene que ser el mismo nivel en ambos lados. Ahora bien, la normativa también me permite que pueda tener, únicamente para puertas exteriores, puedo tener un desnivel de 2.1% del lado exterior. Los descansos en puertas, pues si el nivel o el terreno no puedo contar con un nivel de piso continuo horizontal, está permitido por la normativa crear un descanso. Es decir, el descanso tiene que tener como medida el ancho de la puerta y longitud en dirección al recorrido no menor a 110 centímetros. Las puertas no deben ser un obstáculo al momento de evacuar. Es decir, si contamos con un corredor y la puerta de 1 metro y la puerta tiene 90 centímetros y abate hacia afuera, esta puerta me va a obstruir las personas que están utilizando este corredor para evacuar. Por lo tanto, hay que utilizar algún tipo de diseño
para que las puertas no obstruyan al momento de evacuar. Las puertas no pueden tener ningún tipo de estos mecanismos. Una puerta únicamente tiene que tener desde fácil acceso y tener mecanismo de apertura de una sola acción, empujar para abrir. Gradas. Las gradas deben de contar con huellas y contrahuellas de iguales dimensiones en todo su trayecto. La huella debe ser con un ancho mínimo de 90 centímetros y contrahuellas entre 10 y 18 y deben de contar con superficie antideslizante. Cuando contamos con un grupo de 2 o más gradas, la normativa me indica que ya se considera como un grupo de gradas, por lo tanto ya debe de cumplir con los artículos correspondientes de la normativa. Es importante conocer acerca de los descansos de los módulos de gradas. Es decir, los descansos de los módulos de gradas, si yo cuento con un ancho de módulo de grada de 110 centímetros, mi descanso en función del recorrido de igual forma tendría que ser de 110 centímetros. El ancho del descanso y del módulo de gradas se debe de mantener hasta llegar a mi nivel, al nivel de desfogue. Por ejemplo, que mi módulo de gradas de nivel 4 al 3 va a tener un ancho de 110 centímetros, este ancho se debe mantener y tenemos que tener cuidado que las columnas no me vayan a reducir el ancho del grada o el ancho del descanso. Los descansos no pueden tener huellas irregulares en donde tenemos descansos triangulares o de alguna forma donde no se respete las dimensiones que me requiere dicha normativa. También me indica que por cada 370 centímetros de altura de cambio de nivel tengo que tener un descanso en cumplimiento de la normativa. ¿Cuáles son las otras consideraciones de las gradas? En edificios de 4 o más niveles, uno de los módulos de gradas debe de extenderse al nivel de techo. Y gradas helicoidales únicamente están permitidas cuando yo quiero evacuar 23 metros cuadrados o bien 5 personas. Cuando extiendo uno de los módulos de gradas hacia el techo, tengo que considerar la única forma o el único precepto de no considerar que el módulo de gradas se extienda al techo es cuando tenemos una pendiente igual o mayor a 33%. Como todo medio de evacuación tenemos que verificar que cumpla con el ancho y las dimensiones, ¿verdad? De igual forma, nuestras gradas tienen que cumplir con huella, contrahuella, descanso, superficie antideslizante, el ancho requerido y nuestros descansos. Asimismo, estos módulos de gradas tienen que tener pasamanos en ambos lados y tienen que ser continuos durante todo el recorrido. Ahora bien, la normativa me establece que si yo tengo muros altos en ambos lados, yo tengo que tener una altura de pasamanos de 85 a 97 centímetros. Eso se tiene que mantener. Por ejemplo, si yo voy a colocar pasamanos en ambos lados a 90 centímetros, ambos tienen que ir de la misma altura. Ahora bien, el caso contrario, la normativa me permite que tenga una altura de pasamanos en ambos lados de no menos de 106 centímetros. Los pasamanos tienen que ser con acabados lisos, sin esquinas agudas, donde de igual forma a partir de la última y primer contrahuella se deben de extender por 30 centímetros. Estas puntas tienen que tener terminación en poste, pared o curva completamente cerrada. La finalidad de esto es que ninguna prenda o accesorio se pueda anclar a esa superficie del pasamanos al momento de evacuar. Asimismo deben de tener un ancho entre 3.8 y 5 centímetros. Los pasamanos, cuando se están proyectando en muro y pasamanos, la separación debe ser no menor a 3.8 centímetros y por debajo de los pasamanos debe existir un riel o patrón de tal forma que no permita que una esfera de 10 centímetros de diámetro pase de un lado a otro. De igual forma, cuando contamos con gradas de ancho de 2.25 metros, la normativa me indica que debo de contar con un pasamanos intermedio. Los pasamanos tienen que tener este tipo de terminación en poste, curva o en muro. No pueden proyectarse a 90 grados en las esquinas, tienen que ser esquinas circulares de forma que
pueda protegerse, ¿verdad?, la integridad de las personas, deben tener extensión de pasamanos, ¿verdad? Si yo estoy evacuando, por ejemplo, un edificio de 4 niveles, automáticamente yo sé que mi módulo de gradas del nivel 4 al nivel 3 tiene que tener 2 extensiones de pasamanos al ingresar y 2 extensiones de pasamanos al desfogar en mi nivel 3. Así es como nos vamos analizando cada uno de los módulos de gradas en función de los niveles, ¿verdad? Rampas. ¿Qué considera rampa la normativa? A partir del 2.2% yo ya tengo una rampa. Las rampas no deben de contar con ancho menor a 90 centímetros cuando tengo una carga de ocupación de 49 o menos y de 110 centímetros cuando mi carga de ocupación es de 50 a mayor, ¿verdad? La pendiente permitida para desfogar y utilizar la persona en silla de ruedas es de 8.33%. En caso contrario, que sea evacuación peatonal, tenemos una pendiente hasta 12.5%. Las rampas deben de tener un descanso intermedio por cada 150 centímetros de elevación. Asimismo, los descansos en las rampas, una rampa puede estar conformada por descansos superiores, inferiores, intermedios e inferiores. La normativa me regula que los descansos superiores e intermedios deben de tener el ancho de la rampa y dimensión de recorrido de 1,50. Y el descanso inferior tiene que ser el ancho de la rampa y la longitud de 1,83 centímetros. Las puertas que son ubicadas de forma adyacente a las rampas, tenemos que observar que no deben de reducir el ancho porque esa rampa vamos a utilizarla como medio de evacuación. Las rampas de igual forma tienen que cumplir con ancho, descansos, pendientes y pasamanos en ambos lados. La iluminación. La ruta de evacuación debe permanecer iluminada siempre que el edificio se encuentre ocupado. Si la carga de ocupación es mayor a 100 personas, debe contar con una fuente alterna de energía. ¿Cómo analizamos los asientos fijos? Básicamente, los asientos fijos vamos a contar, la normativa me lo regula, que son espaciamientos entre filas. Es decir, si yo tengo asientos fijos de 1 a 14 asientos, la separación que observamos en la línea roja es de 30 centímetros. A partir de mi asiento número 15, yo tengo que contar 30 más 0.76 y donde voy a utilizar o ubicar mi asiento número 15 y así es como nos vamos a ir colocando cada uno de los asientos, ¿verdad? Hasta llegar a un máximo de separación entre asientos o esa línea roja, ¿verdad?, de 56 centímetros. Si los asientos son automáticos, pueden ser medidos con los asientos subidos. La normativa me lo permite. Señalización. Debemos tener claro que la señalización es necesaria, debe ser visible, llamar la atención, fácil de entender y estandarizada. La norma de reducción de desastres 2 ya cuenta con un manual de señalización que ya está aprobado y es fácil de entender y está estandarizada. Únicamente es de buscar en la página de la institución las figuras correspondientes para colocar en la ruta de evacuación. ¿Cuáles son los componentes de señalización? Tenemos que observar que aquí encontramos recuadros negros y rojos. Los negros son de forma obligatoria. ¿Cuáles son? Forma de la señalización, que tiene que ser cuadrada, el símbolo de señalización, que ya está regulado y estandarizado, y el color de seguridad de contraste, verde y blanco. Asimismo, podemos colocar lo que son los recuadros rojos, número de ruta, logotipo de responsable de señalización y fecha de señalización, que pueden ser opcionales. Con red no los va a regular. ¿Cuál es el material de la señalización? Tenemos que observar que el material tiene que ser no combustible. Únicamente es el requerimiento que la normativa me indica. Un material no combustible. ¿A qué distancia tendría que ubicar mi señalización? El acuerdo también cuenta con esta tabla donde me indica que si yo tengo una distancia lineal de 5 metros, mi figura tiene que tener una dimensión mínima de 11.2 centímetros cuadrados. 11.2 centímetros de cada uno de los lados del cuadro. De igual forma, si tengo 50 metros lineales, mi figura tiene que ser de 111.8 centímetros.
¿Cómo vamos a anclar la señalización? La señalización tiene que estar anclada a pared, la señal y el anclaje tiene que ser a través de pernos o algún tipo de mecanismo que no permita que mi señal se pueda caer en el momento de la evacuación. La señal tiene que estar construida pues, con materiales no combustibles. El rótulo de carga de ocupación, eso lo utilizamos cuando tenemos ambientes con bastante carga de ocupación. Esta es la única figura que es diferente, es un rectángulo, es color azul con blanco. De igual forma lo podemos encontrar en el acuerdo, porque está de igual forma estipulada de cuál es la forma de realizarla. Preguntas. Pregunta número 1. Si cuento con 3 salidas de emergencia o más, ¿cómo cumplo con la separación entre salidas de emergencia? La normativa me regula que al menos 2 de esas salidas deben de cumplir con la separación de estas salidas. Es decir, que tengo que medir mi longitud de diagonal mayor y 2 de esas salidas tengo que ubicarlas a la distancia de la mitad de la diagonal mayor de la longitud que yo tengo. La tercera salida la puedo ubicar en cualquier lado, siempre y cuando no esté al lado de una de estas 2 salidas. Pregunta número 2. ¿Cuál es la forma correcta de medir la altura de los pasamanos? ¿De dónde la consideramos? Tenemos que ubicarla que es desde la huella hasta la parte superior del pasamanos y eso va a ser mi altura medida. Pregunta número 3. ¿Qué separación entre pasamanos debo colocar en rampas, gradas o con más de 4 metros de ancho? ¿Cuál es la separación? La normativa me regula que cuando yo tengo un ancho igual o mayor a 2.25 metros, yo tengo que colocar un pasamano de intermedio. Es decir, que para esta rampa o módulo de gradas voy a tener 3 pasamanos, uno a cada lado y uno de forma intermedia. Pregunta número 4. ¿Cómo sé cuántas salidas de emergencia debo contar en cada ambiente? Esto nos recordamos de nuestra tabla número 1, donde me indica la cantidad de salidas de emergencia que yo requiero para cada ambiente. Eso va en función del uso del factor que yo voy a tener. Ahora bien, como tabla general, yo sé que si tengo 499 personas hacia el valor que me indica la normativa, únicamente voy a tener 2 salidas de emergencia. Si es de 500 a 999 personas, 3 salidas de emergencia. Y si tengo 1000 personas hacia un valor mayor, tengo que tener 4 salidas de emergencia. Gracias por tu participación. Si existe algún tipo de duda o consulta, puedes dirigirte a nuestra página www.conred.gov.gt. Recuerda que la prevención es tarea de todos.